Sigamos hablando acerca del coronavirus y del impacto. ¿Cómo estará la economía en Bolivia? Nosotros hemos invitado a 3 economistas, ahí están en la pantalla. Juan Carlos Flores, economista de carrera, tiene un doctorado justamente en especialización. También está con nosotros Ramiro Paredes Zárate y también nuestro amigo Omar Gómez, que además de periodista es economista de carrera. Bueno, primero quiero decirles a cada uno de ellos gracias por estar en la revista Bolivia. Y la pregunta: ¿cómo ven la economía boliviana? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno para salir de esta crisis económica? Primero, la pregunta para Juan Carlos Flores. Saludo cordial. Hoy, una propuesta de salida a la crisis. Enfoque empresarial productivo con alta incidencia en el empleo. Este es un modelo de libertad económica. La crisis normalmente genera oportunidades, y las oportunidades son las que en esta Dios nos ha puesto para llevar adelante, con la verdad por delante, la solución a esta crisis. La propuesta revolucionaria productiva se basa fundamentalmente en la confianza para la transformación a partir de las fuerzas sociales ciudadanas y empresariales. Llegó el momento participativo real del soberano para la salida de esta crisis. La rebelión de octubre de 2019 y la guerra contra el oprobio y hoy contra el COVID nos une a los bolivianos. Para nadie es desconocido que uno de los grandes problemas que tropezamos es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es producto de la diferencia entre los ingresos y los egresos que genera el ciudadano a nombre del Estado. Los ingresos en Bolivia se dividen en 5 grupos grandes. Uno es el grupo de los hidrocarburos. El otro gran grupo es el grupo del IVA, por el movimiento económico productivo. Tercero tenemos a la minería, a la aduana y el aporte a las empresas estatales no deficitarias, que el año 2019 eran únicamente 3 empresas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa de telecomunicaciones Entel y la empresa metalúrgica Vinto. Por el otro lado, en los gastos tenemos una gran carga social y fiscal por los 600.000 funcionarios estatales que existen en los 3 niveles, tanto a nivel central, a nivel departamental y a nivel de las autonomías municipales. La reducción de esto nos va a llevar a una solución. ¿Cuáles son las soluciones que planteamos? La inevitable reducción del Estado. Desde 1825 a la fecha, hemos tenido 24 ministerios como promedio. Hoy el Estado solamente debe mantener 7 ministerios, 3 secretarías sociales para determinar lo que es la educación, la salud y el aspecto jubilatorio, apoyados en un gobierno digital y el control a cargo de la Contraloría General del Estado. Entonces la capacidad de control de la Contraloría será efectiva. Asimismo, la reestructuración de la administración del Estado debe ir hacia las funciones propias que genera el derecho administrativo para el Estado, que son 4. Uno es la justicia a cargo del Estado, la seguridad interna y externa a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas, las obras públicas de infraestructura y la hacienda pública. Estas únicas las funciones que debe asumir el Estado. El déficit fiscal está llevado por el bajo valor agregado que tenemos a las exportaciones. Debemos incentivar la exportación de soya, oro y otros que tenemos, así como la generación de una novísima ley de inversiones, atrayendo tecnología de punta, generando sociedades mixtas respecto a los recursos estratégicos, a los nuevos recursos estratégicos. Debemos recordar que simplemente hace un año hemos tenido un revés con la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Hoy debemos retomar este tema con un reimpulso a los 3 corredores bioceánicos o puertos secos que sirven en el occidente. El primero por Pando hacia Puerto Maldonado en Perú, el segundo de Argentina, Tarija, Rosario, y el tercero al medio de Oruro hacia los puertos de Arica en Chile. Es importante el fortalecimiento de las puertas hidrográficas de exportación fluvial del oriente, con lo que tendríamos un respaldo para apoyar las exportaciones y el consumo interno, la baja de las alícuotas de aduanas y otro tipo y otro grupo más de resoluciones que se van a tomar. Un corto mensaje para salir de la crisis. Gracias. Gracias, Juan Carlos. La misma pregunta para el licenciado Ramiro Paredes. Ramiro, ¿cómo ves? ¿Qué debe hacer el gobierno, el próximo gobierno, para salir de este problema, de esta crisis económica que se dice que va a acarrear al menos en los siguientes meses, en los siguientes años? José Antonio, ¿no? Para nadie es conocido que las políticas de contención sanitaria llevadas adelante por el gobierno para prevenir la propagación de la pandemia y aplanar la curva epidemiológica condujeron a una paralización de la producción y por tanto a la actividad económica, ¿no? Dando lugar ya a un escenario de recesión económica. Los esfuerzos para controlar la pandemia dieron lugar, digamos, a determinadas restricciones, fundamentalmente en la primera fase, cuando estuvimos en cuarentenas, una restricción total, una paralización total de la actividad económica, no solamente de las unidades jurídicas, sino también de los individuos, ¿no? De las personas naturales. Pues eso, de una u otra forma, pues, ha dado lugar a que se proteja tanto la oferta como la demanda, ¿no? Eso, con seguridad, pues tiene su expresión en el Producto Interno Bruto. De acuerdo a datos oficiales, el Producto Interno Bruto al primer trimestre de esta gestión llegó a una tasa de crecimiento de 0,6% al primer trimestre. Pero sabemos que en el segundo trimestre estuvimos en un escenario de cuarentena, ¿no? Lo que sin lugar a dudas paralizó toda la actividad económica. Pues en el segundo trimestre, con seguridad, pues nuestra tasa de crecimiento del PIB va a ser negativa, ¿no? Con relación al primer trimestre. Y haciendo una proyección anual, podríamos decir que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto va a estar por el orden del -5, -6%, ¿no? Ya realmente es una tasa que no se vio en los últimos 20 años en nuestro país. Entonces es muy preocupante, y el gobierno surja de las elecciones, de la segunda vuelta, porque me atrevo a decir que va a haber una segunda vuelta. Bueno, pues va a tener que administrar un país en crisis económica, ¿no? Para salir de esta crisis económica, necesariamente considero que deben tomarse medidas acordes a la necesidad, medidas con impacto a corto plazo. Pueden tener impacto negativo a largo plazo, pero se requiere a corto y mediano plazo acciones que de una u otra forma le den garantías al mercado, vale decir, a quienes intervienen en el mercado, tanto a los demandantes como a los oferentes. No nos olvidemos que hasta el momento, de acuerdo a información extraoficial, la tasa de desempleo está acercándose a los 2 dígitos, ¿no? Frente a un comportamiento de un solo dígito que se dio en los años anteriores. Ya estamos próximos al 10%, y eso sí que es preocupante. Las exportaciones tuvieron un decrecimiento, fundamentalmente con relación a la misma gestión del año pasado. Vemos que de enero a junio del 2020, en valor, las exportaciones disminuyeron en 29%, con relación al mismo periodo del 2019, ¿no? Y en esto, en general, los hidrocarburos, que es la fuente principal de ingresos, las materias primas, en cuanto a la explicación de la matriz exportadora, bueno, tuvo un decrecimiento de menos 7%, y los minerales
un decrecimiento del 37%, tomando como referencia los indicadores de enero a junio del 2019. En esta línea, pues es importante ver que el Producto Interno Bruto tiene que ser, digamos, un indicador de una otra forma tienda al crecimiento, porque si crece el Producto Interno Bruto, con seguridad vamos a solucionar problemas de déficit fiscal, con seguridad que vamos a solucionar problemas de las reservas internacionales netas, vamos a solucionar problemas de ingreso de las personas, tanto jurídicos como naturales, vamos a solucionar problemas de empleo y vamos a abrir, digamos, el escenario de manera positiva para las otras variables, no solamente económicas, también de carácter social. Entonces es importante ponerle atención al Producto Interno Bruto, ¿no? El déficit fiscal, las reservas internacionales netas, ese comportamiento contractivo, el desempleo se explican fundamentalmente a partir de la reducción, reitero, del Producto Interno Bruto. En esta línea, tomando en cuenta el comportamiento de la estructura del Producto Interno Bruto en términos de demanda agregada, o vale decir, la medición del PIB, tomando en cuenta el gasto, podemos señalar, José Antonio, que el porcentaje de participación del gasto de consumo final de los hogares, el 2020 con relación al 2014 es del 78%. Entonces, ¿qué es lo que explica que el 2019 estaba en el 73%, ¿no? Entonces, durante este primer trimestre del 2019, reitero, frente al primer trimestre del año pasado, vale decir, me explico, ¿no? El 74% del PIB, desde el punto de vista del gasto, está explicado por el consumo de los hogares en el primer trimestre del 2020, tomando comparativamente el mismo periodo del 2019, que llegó al 73%. Entonces, ¿qué requiere este elemento, no? Requiere fundamentalmente implementar políticas, ¿no? Y una de las políticas que se debería llevar adelante es, sin lugar a dudas, la política fiscal. Tiene que haber una política fiscal expansiva. Vale decir, este instrumento, componente de la política económica, es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza fundamentalmente por dos rasgos. El primero de ellos es el incremento del gasto público y el segundo es la reducción de la recaudación fiscal, ¿no? Vale decir, la contracción de los ingresos, bajen los ingresos. Aumentar las partidas del gasto fiscal en el presupuesto del país, bajar los impuestos, suelen ser las características más importantes de una política fiscal expansiva. Generalmente, este tipo de política, vale decir, la política fiscal expansiva, está relacionado con el concepto del déficit fiscal. ¿Qué quiero decir con esto, no? Al ser mayor la cantidad de gasto público, ¿no? Los ingresos provenientes fundamentalmente de los impuestos, entonces a largo plazo vamos a tener, a mediano y largo plazo vamos a tener un incremento del déficit fiscal, vale decir, déficit presupuestario. Los gastos van a ser mayores a los ingresos, ¿no? Entonces, para poder equilibrar esa diferencia, ese déficit, bueno, o recurrimos a créditos internos o a financiamiento interno o recurrimos a financiamientos externos. Pero es necesario que este tipo de política económica debe aplicarse para aumentar la demanda agregada. No te olvides, si la gente, ¿no?, tanto las empresas, las personas jurídicas o naturales, tienen más ingresos, entonces eso motiva, digamos, a que se tenga mayor consumo. Y el tener mayor consumo, en el mercado se incrementa el consumo, eso es un mensaje para los oferentes de los bienes y servicios. Estos empiezan a producir más,
¿ya? Entonces, al empezar a producir más, generan empleos y por lo tanto generan ingresos. Esos empleos expresan ingresos que son destinados a los hogares del consumo de las familias, fundamentalmente, ¿no? Entonces, es necesario nomás incorporar una política fiscal expansiva acompañada con una política monetaria también de carácter expansivo. Vale decir, tiene que implementarse la oferta de dinero, ¿ya? Con tasas de interés flexibles, por un lado, y por otro lado, con condiciones crediticias que sea accesible, no solamente para las empresas, independientemente también si son grandes, medianas o pequeñas, no también créditos orientados al consumo de las personas con la finalidad de impulsar el crecimiento de la demanda agregada. Y un elemento complementario a la política fiscal, al margen de la parte impositiva, son las transferencias. Vale decir, los bonos que el gobierno ha otorgado, efectivamente ha dado lugar a que la gente cuente con recursos para entrar al escenario del consumo, ¿no? Entonces, los bonos tienen que seguir constituyéndose en una instancia para poner dinero en manos del público, para hacerlo más sencillito. El Estado tiene que proveernos recursos, ¿ya? ¿Cómo nos provee recursos el Estado? A través de bonos, a través de la reducción de impuestos. No, si yo tengo que pagar el 25% del impuesto a las utilidades, pero las empresas se quieren pagar para poder mantener mínimamente su capacidad productiva, entonces que me se bajen el porcentaje del impuesto. Yo voy a tener ahí un porcentaje que lo voy a poder utilizar, digamos, como capital de trabajo, por un lado. Por otro lado, además, ¿cómo incentivo el consumo? Pues en algún momento manifestó José Antonio, es también flexibilizar la tasa efectiva del impuesto al valor agregado. En este momento la tasa efectiva del impuesto al valor agregado es el 14.95%, no es el 13%, ¿no? Entonces también jugar con esos instrumentos de política fiscal orientados a reducir, digamos, el impacto del impuesto, porque el impuesto a la final se constituye un instrumento que te quita dinero a las personas de su bolsillo para que el Estado tenga fondos orientados al funcionamiento del mismo Estado, ¿no? Entonces son dos instrumentos que desde mi humilde entender deberían aplicarse en términos expansivos, tanto a la política fiscal como a la política monetaria. Efectivamente, ¿no? La aplicación irrestricta de estos dos instrumentos a mediano y a largo plazo tienen determinados efectos negativos, como uno de ellos sería el incremento del déficit fiscal. En este momento, en la gestión del 2020, el déficit fiscal va a bordear, estimadamente hablando, va a bordear el 14%, puede ser un poco más o puede ser un poco menos, ¿no? Entonces, pero se requiere ya no más para que empiece a funcionar el motor de la economía, que empiece a circular dinero y empiecen a actuar en el mercado las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda con el apoyo del Estado a través de estos instrumentos de política económica. La misma pregunta para Omar Gómez. Omar, ¿cómo ves el tema de la crisis? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno o cuál es el escenario en el cual Bolivia va a estar pues a raíz de lo que estamos viviendo, la pandemia y las secuelas, sobre todo lo que se golpea a la economía nacional? Muchísimas gracias, José Antonio. Encantadísimo de estar nuevamente en tu programa y poder dialogar sobre temas que de verdad nos parecen importantes. A ver, la pregunta que me planteas es realmente complicada, difícil, en la perspectiva de qué puede hacer un gobierno al asumir tras las elecciones. Y eso no se puede estrictamente vincularse al plano económico, es decir, no puedes tomar decisiones sin pensar en el plano político y en el plano social, digo decisiones económicas. Y en ese contexto, lo que se me ocurre es primero dar una mirada al plano político. Y ahí hay dos opciones tras el proceso electoral. Por un lado, que gane una opción opuesta al movimiento al socialismo,
en cuyo caso la situación es complicada, porque creo que a partir de ganar las elecciones tendría que construir un sentido de gobernabilidad, y eso significa alianzas para tener un legislativo que acompañe a las percepciones políticas, sociales y económicas que tenga esa gestión, por un lado, y por el otro lado debe llevar adelante tareas importantes también, porque el movimiento al socialismo ha constituido una estructura orgánica de movilización social que es muy fuerte. Entonces le tocará inmediatamente comenzar a desestructurar esa capacidad de movilización, porque podría convertirse en una situación terriblemente compleja. Y un último escenario más es que tiene que trabajar en ajustar o acaso adecuar la institucionalidad a sus percepciones gubernamentales. Eso si es que llega a ganar una tendencia política opositora al MAS. En el otro terreno la situación también es compleja, porque si el movimiento al socialismo logra hacerse nuevamente con el poder, cosa que las encuestas no vaticinan por lo menos una situación de esas características, pero hay que tomar como un escenario posible, ahí la situación también es compleja, porque el movimiento al socialismo creo que llevaría adelante, en su afán de gozar de gobernabilidad, un fortalecimiento muy grande de su capacidad orgánica de movilización, considerando que ya no va a tener la hegemonía en el legislativo que actualmente goza. Entonces, por los dos lados es complicada la toma de decisiones políticas para temas económicos. El escenario social lo conocemos por demás, es un escenario social muy complicado también, porque tiene dos actores. Tenemos una Bolivia medio fragmentada, y eso condiciona un escenario muy crítico de verdad, cuando los dos lados existentes parecen tener discursos muy contradictorios. Entonces también ese es un elemento que pesa a la hora de tomar decisiones en el plano económico. Pero además de ello vamos a salir, o por lo menos se va a enfrentar las fases de la pandemia, fases finales o de repente de un rebrote, etcétera, etcétera. Y eso también tiene su ingrediente, porque eso va a significar una gran conflictividad social. No te olvides que la pandemia deja un descalabro económico, pero el descalabro más fuerte es el descalabro social, porque el desempleo tras de sí esconde una serie de otros elementos, como son la pobreza, la situación de violencia, etcétera, etcétera. Es un conglomerado de cosas. Entonces, estos dos escenarios, el político y el social, son elementos que van a condicionar la toma de decisiones económicas. Y ahora, entrar al ámbito económico también, una nueva estructura de gobierno tiene que sopesar unas miradas de corto, mediano y largo plazo. Vayamos por la primera, en el corto plazo. ¿Qué entendemos que debe hacer en el corto plazo? Aquí debe apagar el incendio deveniente de la situación económica emergente ya del último tiempo del gobierno de Morales, pero además las condiciones objetivas que deja la pandemia en nuestro país. Y las condiciones objetivas son un decrecimiento de la economía, se calcula de 6 a 7%. Eso todavía no se sabe a qué nivel puede llegar, pero que va a ser muy fuerte, sin lugar a dudas. No solo en Bolivia, sino en el propio planeta. Hay regiones mucho más afectadas y otros con menor afectación. Entonces, ese es un tema muy complicado. Para ello debe llevar adelante una tarea muy fuerte de reactivación del aparato productivo. Ya se está trabajando, de hecho, de alguna manera, pero esto tiene que ser mucho más. Dinamizar la economía para revertir y tratar de encontrar niveles de mejora de las condiciones económicas. Y aquí hay dos escenarios claves. Es cómo trabaja en el lado de la demanda y en el lado de la oferta en nuestro país y los recursos de los cuales dispone. En el plano de la demanda, seguramente que se va a apuntalar fundamentalmente a crear empleo, bajo las diferentes características, porque el empleo es uno de los elementos dinamizadores de la economía. Pero para llevar adelante la creación de empleo, también necesita trabajar en la oferta, que quiere decir en el sector empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, en el plano de la demanda ya ha estado trabajando con dotar de bonos, de generar un nivel de demanda importante en nuestra economía, y tras la pandemia y al asumir al gobierno seguramente las condiciones van a ser críticas. Entonces, en ese escenario va a tener que implementar una serie de proyectos que por sobre todo apuntalen a la generación de empleo, como lo está haciendo el actual gobierno, pero de una manera más dinámica y además más consistente, por un lado. Por otro lado, ya en el lado de la oferta, tiene que reactivar el aparato productivo de nuestro país en los diferentes planos.
Y esto significa el llevar adelante una serie de incentivos al sector empresarial, y eso también es complicado. Entonces, para llevar adelante esos incentivos tiene que trabajar en la parte seguramente impositiva, en la parte crediticia, para hacer que se tengan créditos más blandos en términos de intereses y que tenga mayores posibilidades en términos de tiempo para pagar esos créditos. Entonces, también es una tarea complicada porque además de ello tiene que conseguir esos recursos, y esos recursos tiene dos posibilidades de conseguirlos: en forma externa y en forma interna. En forma interna, peligroso porque la deuda interna ya de hecho está muy grande y seguir recurriendo a la deuda interna es muy complicado. Pero en el plano externo también es complicado porque todos los países están pugnando por conseguir recursos para nuevamente reactivar sus economías, lo que quiere decir que va a ser complicado conseguir, pero las condiciones para conseguir son las más difíciles. Es decir, va a tener que conseguir recursos que seguramente van a tener mayores niveles de tasa de interés, pero además habrá que ver los plazos, etc. Entonces, es un elemento muy complicado el trabajar en esos horizontes. Pero después de eso, tiene que pensarse en elementos ya de mediano plazo. Y en el mediano plazo hay elementos muy complejos, como cuál va a ser la capacidad de llevar adelante políticas que permitan la reactivación económica y con esta el crecimiento de nuestra economía. Eso es muy complicado. Para ello tendrá que dotarse también de mucha inversión, y eso significa de construir una nueva institucionalidad que garantice la posibilidad de los actores a acceder a ir a la inversión, porque tienes que garantizarle, al que quiere invertir tienes que garantizarle su dinero, y eso significa construir una institucionalidad fortalecida que garantice esa inversión que se va a realizar. Entonces, pero además tienes que atacar algunos elementos ya que se van a convertir o que se están convirtiendo en perniciosos y muy preocupantes, que son por un lado el déficit fiscal, que está creciendo siempre, hay que ver hasta qué nivel se puede llegar, entonces habrá que tratar de contraer el déficit fiscal, por un lado, habrá de tratar de contraer la balanza comercial, que también es deficitaria en nuestro país en los últimos años, y no va a ser extraño que en este año también y en el próximo. Entonces hay que tomar decisiones sobre esa base, hay que tratar de generar incentivos a esa inversión al margen de lo que significa la institucionalidad y la normativa que garantice la inversión. Hay que generar otra serie de incentivos, que también es otro elemento en el que hay que trabajar. Y finalmente hay que mirar también el largo plazo, y ahí también hay otras dificultades muy grandes, porque hay que solucionar problemas estructurales muy complejos. Es decir, y esos problemas estructurales es por ver si nuestro país va a seguir apuntando a su vocación primario exportadora, a que la acumulación se dé a partir de los sectores primarios de la economía y extractivistas sobre todo, es decir, basados en la minería y en el petróleo. Habrá que ver cómo se implementan políticas que apuntalen a dinamizar y a fortalecer otros sectores de nuestra economía que tengan mucho más valor agregado del que ponemos básicamente en las materias primas. Ese es uno de los temas. Y otro de los temas de crucial y fundamental importancia tiene que ver con que no haya las dos Bolivias que existen, porque en nuestro país pareciera que hubiera una Bolivia ilegal, una Bolivia clandestina económicamente. Entonces tenemos que lograr hacer de que la Bolivia sea una donde todos tengamos derechos y obligaciones en igual proporción, y a partir de eso recién a los más necesitados darles seguramente más y a los menos. Pero yo creo condensaría en una visión de esas características las decisiones o los criterios que se deben tomar, y aparte de ello habrá que entender también cuál va a ser la percepción del uso del Estado tanto en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, porque hay una corriente muy fuerte que es una corriente que abandera una consistente presencia del Estado, y la otra es una corriente que por el contrario más bien trata de limitar la presencia del Estado, y ese es un elemento conceptual filosófico que va a definir el accionar de los tomadores de decisiones en materia de economía. Digamos que así podríamos entender a grosso modo, mi querido José Antonio, lo que puede pasar o lo que debería hacer un gobierno para adelante. Gracias les decimos a Omar Gómez, economista y periodista de carrera. También gracias le decimos a Ramiro Paredes por haber interactuado con nosotros acá en la revista Bolivia. Y también gracias le decimos al licenciado Juan Carlos Flores,